dando las gracias que ustedes están aquí. Me agrada mucho este homenaje a Howard, mi marido, y también el acto de amistad y la comunidad. Bueno, yo he tenido varias oportunidades de dar presentaciones o escribir sobre Howard desde hace 2 años, y siempre es un problema para mí. ¿Cómo explicar cómo fue a una persona como Howard, que era muy complejo y con muchos intereses y mucha energía, y él vivía muchos años con tantas actividades? ¿Cómo vamos a apreciar en una presentación esos varios aspectos de él? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Bien. ¿Sí? Ok. Yo había pensado en los pocos minutos que tengo de decir algo sobre su juventud, desde que ustedes no le conocían probablemente, cuando él era un hombre de 28 años. Debo explicar que durante esos años de su juventud, la mía, había una guerra en Vietnam, y todos los hombres jóvenes estaban obligados de registrar con las fuerzas militares para servir en Vietnam. Habían excusas para los alumnos universitarios, y de verdad esta es una razón por la cual Howard tiene tantos años de educación. Siempre era un alumno, pero era un peligro, no muy fuerte, pero un peligro que él sería llamado de servir, y él estuvo presupuesto de estar encarcelado antes de servir para pelear. Pero esta problemática de la guerra en Vietnam en él produjo mucho pensamiento sobre la guerra y la paz. Él, como millones de norteamericanos, estuvo en contra de esta guerra, pero además él pensaba en el fenómeno de la guerra. Y él concluyó algo importante que no era muy común, creo, que el problema no era simplemente esta guerra en particular, o 2 o 3 guerras. El problema era en una cultura de guerra que existía en los Estados Unidos, empezando con la Guerra Mundial Segunda, por lo menos. Entonces, la problemática entera era un error. Y él pensaba, ¿cómo vamos a cambiar la cultura entera de los Estados Unidos? Y él no tenía mucho optimismo en este sentido. Pero él pensaba, tal vez en otra parte del mundo hay más recursos culturales que se puede poner para crear otro tipo de cultura, una cultura de paz. Y observando América Latina, él y yo, después de estar casados 6 meses, decidimos de venir a Chile. ¿Y por qué Chile? En los años 60 había una cultura vibrante aquí, muy democrática, mucha energía dedicada a mejorar la vida de cada comunidad. Y uno puede decir, bueno, resultó al fin en una tragedia, pero este no es lo que vimos en los años 60. Y aunque con esta tragedia que todos hemos vivido del golpe militar, lo que vino después, Howard y yo, cuando jubilamos, decidimos de regresar a Limache, bien amado, porque habíamos vivido felizmente aquí y vimos una cultura aquí que tenía recursos que se puede juntar
para mejorar la vida de esta comunidad y por extensión también otras partes del mundo. Y al fin de su vida, creo que Howard tenía razón de celebrar su propia contribución a edificar una nueva cultura de paz. Y con eso voy a pasar el micrófono a mi hija Shelley. Bueno, yo también pienso mucho primero gracias por la oportunidad de estar aquí junto con ustedes. Es algo muy especial celebrar el legado de mi papá, recordarlo y pensar en su lugar, en su legado y cómo nos puede guiar y servir de inspiración. Yo también creo que las palabras que mejor me convienen para comunicar en esta ocasión tratan más de la infancia y la adolescencia y la juventud de mi padre. ¿Y por qué? Porque ustedes no lo conocieron en esa época y él llegó a ser una gran figura filosófica y para la justicia social en su edad adulta hasta los últimos días de su vida terrestre. Entonces, ustedes la parte que conocen menos sería la primera parte. Bueno, ¿qué sé yo de eso? Él fue un niño que nació en 1938. Entonces, sus primeros años fueron en la Segunda Guerra Mundial en contra del fascismo. Su tío más amado, que era muy importante para él, muy inteligente y muy bueno y puro de corazón, quería derrotar el fascismo y el racismo. Entonces quería luchar en contra de Hitler, pero era un poco delicado de su porte, entonces lo rechazaron de las Fuerzas Armadas diciendo que tenía que tener más musculatura, y de ahí se fortaleció en el gimnasio con fuerza por unos meses y llegó a tener la fuerza física necesaria para ir a las Fuerzas Armadas, donde perdió la vida en unas semanas. Esa fue una tragedia para la familia, que fue el sueño de la familia. Ahora, la familia de mi papá eran lo que llamamos en inglés poor whites, eran de raza blanca, que normalmente tiene privilegios, ¿cierto?, pero de muy baja clase social y mucha inseguridad económica. Y mi padre sufrió pobreza, sufrió escasez. Después de la guerra fue peor, porque durante la guerra siempre hay más empleo, es bueno para la economía. Entonces, después de la guerra sufrió pobreza, y porque su padre era un hombre no preparado, no culto, no profesional, él no podía encontrar trabajo y se separó de la madre. En aquel entonces era un escándalo no tener la familia unida. Entonces, ¿qué sufrió mi padre? Pobreza y exclusión. Se sentía disminuido en su estatus social porque la familia no era unida. Ustedes saben cómo era antes, no tener papá y mamá casados viviendo en la misma casa. Entonces, tuvo tres grandes inquietudes, o varias grandes inquietudes. ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay exclusión social? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y él llegó a tener una gran pasión, mejor dicho, dos grandes pasiones. Una cosa, él me dijo que se refugió muy joven en las ideas, en la filosofía. Su vida cotidiana fue muy difícil, pero en las ideas, la filosofía se podía refugiar, y resulta que fue un hombre de una muy grande inteligencia. Entonces, muy joven, llegó a tener una pasión para las ideas. También tuvo una pasión para un mundo mejor, y muy pronto llegó a pensar que
las guerras no son solamente, por ejemplo, una mala persona como Hitler, es un sistema de guerra. ¿Ya? Entonces, de allí quería hacerse la vida usando las ideas para encontrar maneras de solucionar estos grandes problemas. De allí llegó a ser un hombre progresista y socialista a temprana edad, trabajando para justicia social en California con César Chávez, y finalmente llegó a Chile en los años 60. Y quiero enfatizar que esa época fue simplemente seminal, fue una cosa que le cambió toda la vida, porque aquí, a diferencia de Estados Unidos, querían implementar un sistema organizado de, se puede decir, democracia social o socialismo, y era vibrante, con muchas ideas y mucha organización. También en los años 60, a lo mejor todos aquí no tenemos la edad para recordar o para haberlo vivido, algunos sí, pero no podemos pintar de rosa, ¿cierto? Los que han vivido más se acuerdan, habían fuertes conflictos, habían personas que no querían cambios para justicia social. Mi mamá y papá estaban trabajando en un colegio de élite en Santiago y fue muy difícil la tensión entre los padres de élite que no querían más igualdad en la sociedad y esas otras corrientes que eran progresistas y socialistas. Algunas personas dicen que en los años 60 Chile se empezó a modernizar. Yo creo que los más grandes de edad, aquí en nuestra reunión, pueden decirnos muy fuerte que Chile no se modernizó tranquilamente, había mucha resistencia, no querían, muchos conservadores no querían menos clasismo, no querían menos machismo. Chile antes era un país muy tradicional y clasista. En los años 1800, ¿cierto? Ustedes saben que la gran polémica era si uno podía enterrar una persona atea en la tierra sagrada del cementerio, bendita por el sacerdote. Bueno, entonces habían tensiones enormes. Mi papá se dedicó quería un mundo socialista, quería un mundo de más paz y justicia social. Y entonces, cuando eso terminó en 73 con lo que pasó el 11 de septiembre, para él fue una experiencia que le marcó toda la vida. Y de ahí quiero mostrar uno de sus libros. Esto se inspiró mucho por esa experiencia, los dilemas de las democracias sociales. Eso no tiene que ver con algo específicamente chileno, sino el dilema de por qué es tan difícil llegar a una democracia social. Y de ahí el análisis. Y yo creo que siguió con ese análisis el resto de su vida, marcado por la experiencia en Chile. Y siguió con la idea no solamente de analizar, pero tratar de encontrar soluciones, ¿ya? Finalmente, termino con mi pensamiento un poco agrio-dulce, que tal vez él merece estar en paz en este momento que estamos con Donald Trump. Es cierto que él luchó toda la vida para que no pasara otro gobierno fascista. Pero también me acuerdo muy bien que él decía, Ricardo, yo sé, Carlos, lo conocemos, nos acordamos, que él decía de vez en cuando que nos preceden grandes personas que han luchado toda la vida para un mundo mejor y a nosotros les debemos, nosotros también seguir la lucha. Y me da mucha emoción pensar ahora que mi papá es una de esas personas y ahora él también se juntó a los que nos preceden en esa lucha. Y yo creo que le debemos a él y a todas esas personas seguir nuestra lucha para un mundo más humano para todos.